Bueno, vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Luis Gasulla, nuestro colega. Gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenido. Bueno, vamos a hablar de la causa de José López y en realidad una causa que hoy tiene el puntapié inicial de un juicio oral, pero una causa que data ya de 2 años. Estamos hablando de junio de 2016, cuando lo vimos en esas imágenes, o unas horas después, literalmente revoleando bolsos con dinero en ese convento de las Hermanitas, una de las cuales está sentada hoy en el banquillo de los acusados también, sí, ¿no? Celia Aparicio. En realidad la causa lleva 10 años, porque la causa nació en el 2008. Lo que pasa es que estuvo dormida 8 años con el juez Rafecas, que no hizo nada hasta que se encontró con la evidencia de las pruebas de López tirando los bolsos. Era inevitable avanzar. Era inevitable. Claro. La causa era por enriquecimiento ilícito, había nacido por una denuncia de Ricardo Moner Sanz. Durante 8 años no pasó nada, terminó el gobierno kirchnerista, se activó la causa y en el medio la evidencia de las imágenes y las pruebas. Hay 5 personas procesadas, entre ellas la mujer de López, Amalia Díaz, quien fue funcionaria judicial en Santa Cruz durante más de 2 décadas, y un crecimiento exponencial de su riqueza que es inexplicable. Cuando ingresó López a la función pública en el kirchnerismo tenía 150.000 pesos, se retiró en el 2011-2012 con 2 millones de pesos y lo encontraron con 9 millones de dólares, que es algo así, yo me lo anoté, porque la matemática no es muy fuerte. No, además ahora con el cambio. 135.729.000 pesos, que hoy serían 245 millones de pesos. Muchísimo más de los 2 millones que declaró. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Porque pensaba hoy, cuando estábamos en la previa del programa y demás, una causa que supongo que Nico y Luis coincidirán conmigo en que definitivamente no es la causa más importante en materia de corrupción del último gobierno y probablemente de ningún gobierno, pero cuando vos lo ves, claro, o sea, generalmente se habla de corrupción pornográfica. Bueno, ahí lo estás viendo. Es tan emblemática, es tan simbólica, ¿no? Sí. Inevitable pensarlo así. Generalmente se dice que el dinero no tiene nombre. En este caso, esa plata, ¿qué nombre tiene? Bueno, López la explicación que dijo es que era plata de la política, con lo cual dijo nada. Nunca se arrepintió, supuestamente para proteger a la mujer y a su hija, porque la hija vive en un departamento ubicado en Las Heras al 200, en el que los dueños, los titulares, son una firma que era proveedora de obra pública y en la que los 2 empresarios están procesados en esta misma causa y sentados en el banquillo de los acusados. Los fanáticos de Cristina dicen que López no habla porque está apretado por el gobierno actual y que la plata era de Ángelo Calcaterra. Algo que es muy difícil de probar. ¿Hubo uniones transitorias de empresas en licitaciones con Calcaterra y EXA y las empresas cercanas al kirchnerismo? Sí, hubo. Eso es cierto. Ahora bien, eso no significa que la plata sea de Calcaterra. Lo que ellos dicen, lo que argumentan, es que la primera gran obra que tuvo sobreprecio fue, ¿ustedes se acuerdan la reforma de la Basílica de Luján? Sí, claro. Ahí comienza la obra una pública. De las primeras con el grandes obras de Néstor, además. Sí, exactamente, pero terminó en un escándalo de sobreprecios también. Ahí entró Criarbank, que era una empresa cuyo dueño era Calcaterra. O sea, ahí hubo sobreprecios y estuvo Calcaterra. Pero la plata de López, según la información que todos nosotros tenemos, Nico seguro también, es obviamente plata vinculada con los empresarios cercanos al kirchnerismo. Y si vamos hacia arriba y hacia abajo, en esta lógica, ¿no? Digo, si vamos hacia arriba lo vamos a encontrar seguramente a Julio De Vido, que era su jefe directo y que también está detenido y que parte de estas causas que irán surgiendo y algunas que ya surgieron y están en materia de debate judicial, lo tienen como protagonista. Y si vamos hacia abajo, la cuestión de su familia y por otro lado también pienso en las integrantes de ese convento. ¿Y cuál es el rol que cumplían? ¿Era posible que no tuvieran idea de todo esto que pasaba? Sabían. Yo hablando con alguien muy cercano a José López y al también detenido Lázaro Báez, sí, festejaban los cumpleaños juntos, le llevaban las tortas a Julio De Vido, a la mujer de Julio De Vido, se conocían todos. El convento era un aguantadero. Era un aguantadero en el que había una relación personal con el fallecido obispo Di Monte y en el que el gestor, los vínculos de los negocios de obra pública con las iglesias o con la Iglesia Católica era Abel Fatala,
que también está procesado por la Claro. causa Sueños Compartidos. Fatala era Sí. el nexo del kirchnerismo con la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque la Iglesia necesita financiamiento para obras, para reformar sus capillas, para reformar sus iglesias. El kirchnerismo le dio muchísimos fondos. Y también hubo sobreprecios en esas construcciones. Es en esas paradójico, obras. porque digo, el kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo de Néstor, que estaba tan alejado de la Iglesia Católica, de alguna manera fue uno de los grandes benefactores en este sentido. Sí, pero no te olvides, nunca que Néstor decía que había 3 personas poderosas en Argentina. Una era Bergoglio, el otro era Moyano y el otro era Magneto. De alguna forma tenías que tenerlo de tu lado o tenerlo A los tres. blanqueadamente de enemigo. Y la mejor forma de tener aislado a Bergoglio era quedar bien con el resto de los obispos. Sí, y efectivamente Néstor se llevó bien con los 3. La pelea la tiene Cristina, Claro. con los 3 justamente. Luis, ¿qué crees que va a pasar con esta causa? Porque también estamos en la Argentina un poco acostumbrados, lamentablemente, a que muchas de estas cuestiones parece que van a avanzar, parece que van a terminar en detenciones efectivas, en condenas efectivas. Y después tenemos el ejemplo de Menem, por ejemplo, ¿no? Digo, con la causa Armas y demás, 20 y pico de años. Digo, ¿qué va a pasar con estas causas? Esta causa, esta puntualmente de enriquecimiento ilícito de José López, ahora López, la abogada defensora de López, logró ganar unos días porque apeló que la UIF sea querellante. A fines de mes comenzará el juicio, durará 6 meses y a fin de año López va a ser condenado. Seguramente no hay explicación para que eso no ocurra. La evidencia es notable, está allí. Él vivía, alquilaba una casa en el dique Luján, en el partido de Tigre, tenía muelle propio, la declaró por muchísima menos plata, la reformó él, están los testimonios de los arquitectos, él era el que le daba las órdenes, sin embargo, el dueño en realidad es otro empresario de la obra pública, Eduardo Gutiérrez, del grupo Farallón. La otra casa donde vivía la hija son 2 empresarios de la obra pública, también investigados por testaferros. La plata, 2 millones de pesos, 200 millones 9 millones de dólares, 240 millones de pesos que él le encontraron. Es imposible, no Claro. tiene manera de zafar José López y él lo sabe. Todo esto lo tenés además plasmado en un libro, ¿eh? Lo tenés ahí, Sí, así lo mostramos. sí, Es el libro perdón. El negocio político de la obra pública, de autoría de Luis Gasulla. Aquí está. Digo, si lo mostramos, no sé, ustedes me dirán a dónde lo mostramos. Ahí está. Permíteme agregar un Por detalle supuesto, de color agregue. más. El primer programa de radio en el que trabajé en mi vida fue el del señor. Ahí va. Bueno, Luis, muchísimas gracias equipazo, bien. por habernos acompañado en el No, programa. gracias a ustedes, Muchas gracias.